Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alison Elizabeth Zelaya. En esta presentación voy a exponer el tema de los modos de adquirir la propiedad en el derecho romano, el cual es uno de los temas más importantes dentro del derecho civil, ya que de aquí provienen muchas de las bases de la propiedad actual. En el derecho romano, la propiedad no se adquiría de cualquier forma, sino que existían procedimientos y requisitos específicos que garantizaban la validez de la transmisión de los bienes. Esto era muy importante, ya que para los romanos buscaban seguridad jurídica y evitar conflictos sobre la seguridad. Por eso, los modos de adquirir la propiedad se consideran una institución fundamental, ya que no solo regulaban quién era el dueño de un bien, sino también cómo se podía transferir legalmente. Además, estos principios han influido directamente en los códigos civiles modernos, incluido el nuestro. Para comprender los derechos reales, es necesario distinguirlos de los derechos personales, mientras los derechos personales vinculan a una persona con otra mediante una obligación. Los derechos reales establecen una relación jurídica directa entre una persona y una cosa. Los derechos desarrollaron esta figura para garantizar que determinadas facultades sobre los bienes fueran reconocidas y protegidas frente a cualquier tercero. Por ello, los derechos reales se caracterizan por otorgar un poder inmediato sobre la cosa y por ser oponibles a todos, lo que significa que cualquier persona debe respetar ese derecho. Esta concepción tuvo una enorme influencia en la evolución posterior del derecho civil y continúa siendo fundamental en los sistemas jurídicos contemporáneos. División de los derechos reales. En el derecho romano, los derechos reales no se limitaban únicamente a la propiedad. Existían otros derechos que permitían aprovechar o garantizar bienes ajenos. Por una parte, encontramos los derechos reales principales, que concedían facultades de uso y aprovechamiento sobre una cosa. Entre ellos destacan la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres. Por otra parte, estaban los derechos reales de garantía, como la prenda y la hipoteca, cuya finalidad era asegurar el cumplimiento de una obligación. Esta clasificación demuestra la amplitud y el desarrollo alcanzado por el derecho romano en materia patrimonial. Derecho de propiedad. La propiedad fue considerada por los romanos como el derecho real más completo y perfecto. El propietario gozaba de amplias facultades jurídicas sobre la cosa, pudiendo utilizarla, aprovecharla, sus beneficios económicos e incluso disponer de ella mediante venta, donación o transmisión hereditaria. Sin embargo, aunque tradicionalmente se consideraba un derecho muy amplio, la propiedad no era ilimitada. Su ejercicio debía respetar las normas jurídicas y los intereses de la comunidad. La importancia de esta institución radica en que se convirtió en el modelo sobre el cual se construyeron posteriormente los sistemas modernos de propiedad privada. Caracteres de la propiedad. La doctrina romana identificó tres características fundamentales de la propiedad. En primer lugar, su carácter absoluto, porque otorgaba al propietario amplias facultades sobre el bien. En segundo lugar, su carácter exclusivo, ya que el titular podía excluir a cualquier tercero del uso o disfrute de la cosa. Finalmente, su carácter perpetuo, debido a que el derecho no extinguía por el simple transcurso del tiempo, sino únicamente por causas reconocidas por el ordenamiento jurídico. Estos caracteres reflejan la posición privilegiada que ocupaba la propiedad dentro de los derechos reales. Organización de la propiedad romana. La propiedad romana no permaneció estática, sino que evolucionó conforme Roma amplió su territorio y desarrolló nuevas relaciones económicas y sociales. Inicialmente, la protección jurídica plena se reservaba a los ciudadanos romanos mediante la propiedad quiritaria. Posteriormente, surgieron nuevas formas de propiedad para responder a situaciones que el derecho civil tradicional no podía resolver adecuadamente. Esta evolución demuestra la capacidad del sistema jurídico romano para adaptarse a las transformaciones de la sociedad, incorporando mecanismos que permiten a una protección más amplia de los intereses patrimoniales. Desdoblamiento de la propiedad. Uno de los aspectos más interesantes del derecho romano fue el desdoblamiento de la propiedad. Esto ocurrió cuando una misma situación patrimonial podía recibir protección jurídica desde distintas perspectivas. El dominio quiritario representaba la propiedad reconocida plenamente por el derecho civil romano.
En cambio, el dominio involuntario surgía cuando una persona había adquirido una cosa de buena fe, pero aún no cumplía con todos los requisitos formales exigidos por la ley civil. Ante estas situaciones, el pretor intervino otorgando protección jurídica especial. Esto permitió alcanzar soluciones más justas, adaptadas a la realidad económica de la época. Por ello, el desdoblamiento de la propiedad constituye una muestra de elevado desarrollo técnico alcanzado por la jurisprudencia romana. La posesión. La posesión debe entenderse como una situación de hecho que produce importantes consecuencias jurídicas. No necesariamente implica ser propietario. Una persona puede ejercer control material sobre una cosa sin ser su dueño legítimo. Los juristas romanos reconocieron que esta situación merecía protección porque contribuía a la estabilidad social y estaba en conflictos derivados de la apropiación violenta de los bienes. Por esta razón, la posesión recibió tutela jurídica mediante mecanismos especiales conocidos como interdictos procesorios. Elementos de la posesión. Para que exista posesión en sentido jurídico deben concurrir dos elementos fundamentales. El primero es el corpus, que consiste en el poder material o control efectivo sobre la cosa. El segundo es el animus domini, que representa la intención de comportarse como propietario. La ausencia de cualquiera de estos elementos impide la existencia de una verdadera posesión civil. Precisamente, esta combinación entre el elemento material y el elemento psicológico constituye una de las aportaciones más importantes del derecho romano al estudio jurídico de la posesión. Clases de posesión. La buena fe y la mala fe desempeñan un papel importante dentro del régimen jurídico romano. La posesión de buena fe existía cuando el poseedor creía legítimamente tener derecho sobre la cosa. Por el contrario, la posesión de mala fe se producía cuando la persona conocía que el bien pertenecía a otro y aún así mantenía su control. Esta diferencia generaba consecuencias jurídicas relevantes, especialmente en materia de adquisición de la propiedad por usucapión y en la restitución de frutos o beneficios obtenidos del bien. Diferencia entre propiedad y posesión. Aunque suelen confundirse, propiedad y posesión son instituciones distintas. La propiedad constituye un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico, mientras que la posesión es una situación de hecho basada en el control material de la cosa. Una persona puede ser propietaria sin poseer físicamente el bien y también puede poseer un bien sin ser propietaria. Además, en el derecho romano, ambas instituciones contaban con mecanismos de protección diferentes. La propiedad se defendía mediante acciones que buscaban reconocer el derecho del verdadero dueño, mientras que la posesión era protegida a través de los interdictos, cuyo objetivo era mantener el orden y evitar conflictos entre particulares. Esta distinción continúa siendo fundamental en el derecho actual y permite resolver numerosos conflictos relacionados con bienes y patrimonio. Como conclusión, puede afirmarse que los derechos reales constituyen una de las aportaciones más importantes del derecho romano en la ciencia jurídica. La propiedad fue concebida como el derecho real por excelencia, mientras que la posesión recibió una regulación especial debido a su relevancia práctica. Asimismo, la evolución de las distintas formas de propiedad demuestra la capacidad del derecho romano para adaptarse a las necesidades sociales de cada época. Finalmente, muchas de estas instituciones continúan vigentes en los sistemas jurídicos modernos, lo que evidencia la enorme trascendencia histórica jurídica del legado romano. Muchas gracias por su atención.